aniversario de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia y los 130 años que cumplió la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en diciembre pasado. Doctor, en esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe para compartir sus conocimientos al doctor Salvador Reyes Equiguas. Es historiador, maestro y doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de la ENA desde hace un buen número de años, enseñando Náhuatl 1 y Náhuatl 2. Tengo entendido que hay un premio especial que entre los alumnos que pasaron la materia es el premio para aquellos que sobrevivieron a Náhuatl 1 y Náhuatl 2 con el doctor Salvador. Es decir, es un hombre caracterizado por lo estricto y lo sólido de su formación y de su enseñanza. El día de hoy nos va a hablar de, como se titula su ponencia, los cantos de la conquista. Creemos que esto podrá ser para todos muy interesante, ya que una buena parte de los estudios que ha dedicado el doctor Reyes es justamente en relación a la literatura y a la naturaleza desde la visión indígena. Así que, pues, a nombre del doctor Baltasar Brito, director de la Biblioteca Nacional de Antropología, le damos la más cordial bienvenida al doctor Reyes Equigua y les pedimos a ustedes lo reciban con un caluroso aplauso. Gracias. Buenas tardes. Pues en principio deseo agradecer al Instituto Nacional de Antropología que por medio de la biblioteca y su director, el doctor Baltasar Brito, me invitaran a estar con ustedes esta tarde, y también a ustedes por su presencia. El tiempo apremia, que es una ponencia un poco larga, y entonces voy a empezar ipso facto. Bien. Los cantos nahuas de la conquista. El registro de la historia entre los antiguos pueblos nahuas es un tema muy interesante del que aún perduran muchas dudas por resolver. En principio, debemos reconocer que aún debemos reconstruir a profundidad la caracterización de la conciencia histórica nahua, empresa que para algunos puede parecer quimérica ante la ausencia del ejercicio científico historiográfico entre los pueblos mesoamericanos. Sin embargo, debemos expandir los horizontes de nuestras propias nociones de esta forma de conciencia y aproximarnos a los propios conceptos nahuas sobre la expresión de la memoria por medios escriturarios u orales, con carácter religioso y o político. Para lograr este cometido, el punto de partida es la identificación de los recursos civilizatorios para demostrar la existencia de la conciencia histórica. Como ya lo han asentado diversos especialistas, los elementos culturales que permiten registrar la historia son la existencia de calendarios, de un sistema de escritura y la reproducción de la memoria como un acto consciente. Sobre los sistemas calendáricos, hay que decir que la noción del tiempo entre los nahuas estaba estrechamente vinculada a la del espacio. Vean, recuerdan, ustedes ya son especialistas en códice. Aquí está el cosmograma del Tonalámatl de los Postecat, con el tiempo con el centro, los rumbos cósmicos y la secuencia de los días del Tonalámatl, ¿verdad? Distribuidas en un espacio geográfico. La secuencia de soles o eras era la mayor escala de medición del tiempo. Para los pueblos nahuas más antiguos, habían transcurrido 4 soles desde la creación de su universo hasta el presente, cada uno dominado por un dios. Dicha cuenta fue aumentada por los mexicas, que agregaron un 5.º sol para justificar la hegemonía política y cultural de su dios tutelar Huitzilopochtli. En esta escala se sitúan los hechos míticos como la existencia de otras formas humanas y la vida de los dioses. Por otra parte, el registro de un acontecimiento histórico requería de la ubicación de una fecha precisa, lo cual era posible gracias a 2 calendarios que transitaban en paralelo, el Xiuhpohualli y el Tonalpohualli, solar de 365 días y ritual de 260 respectivamente. Sobre el espacio, desde el plano horizontal, los nahuas lo concebían distribuido en 4 rumbos cósmicos sostenidos por distintos árboles sagrados. Volvemos a esto, ahí están los árboles sagrados. Y además un punto central
cada uno de los cuales era regido por una pareja de dioses. En el plano vertical, el cosmos contaba con 3 estratos básicos que a su vez se subdividían. El inferior era el Mictlán, con 9 subestratos. El intermedio, donde vive el hombre, era el Tlatípac, que corresponde a la superficie terrestre con las irregularidades debidas a las elevaciones, y el superior, el Ilhuicat, los cielos, con 13 subestratos en los que se distribuían los aposentos del Panteón Náhuatl. Este es el Códice Vaticano. Aquí está una división, pueden ver los cielos y los inframundos. Existían además diversas dimensiones trascendentales propias del tiempo y la geografía sagrada, como el Chichihuacuauco y el Tlalocan. Ahí están. Recuerden, el primero es el árbol donde los senos manaban leche para seguir alimentando a los niños que morían antes de ser destetados. Los dioses transitaban por los diversos espacios y tiempos construyendo su historia sagrada, mientras que el hombre ceñía su vida al Tlatípac, donde ocurría su historia con interacciones propias en su sistema cosmogónico. En este marco, los hechos humanos ocurrían en el Tlatípac, pero con factores determinados por los dioses, como la disputa entre ellos por dominar cada sol. Como es bien sabido, los antiguos nahuas contaban con diversas formas de consignar su historia. Diversos soportes como códices y relieves dan muestra de la manera en que registraban su acontecer. Vean, esta es la piedra de Tizoc, donde están las conquistas mexicas, y la portada del Códice Mendoza, donde podemos ver esta misma disposición, de un centro con los 4 rumbos cardinales enmarcados por el tiempo. Conceptualmente es lo mismo que el Tonalámatl de los Postecas. La diferencia es que esta es la versión mexica. Yo francamente lo voy a decir aquí con un poco de aventura, no entiendo por qué el cambio del logotipo de la imagen de la Ciudad de México ahora. Esta se me hacía muy pertinente. Hemos ubicado en su sistema de escritura los elementos jeroglíficos calendáricos a los que se agregan los nombres de lugares y personas, topónimos y antropónimos, y además, con toda claridad, algunas secciones como andar, traficar, sacrificar, guerrear, comerciar, hablar y cantar, entre otros verbos. Los especialistas en los sistemas de escritura mesoamericano no han convenido los principios sintácticos de los nahuas, razón por la cual no podemos proponer con firmeza un orden de lectura de los elementos fonéticos nahuas, a diferencia de otros sistemas como el de los mayas. Esta característica, lejos de considerarla una limitante, ampliaba las posibilidades expresivas del discurso náhuatl, pues la oralidad se integraba al ejercicio de la lectura. Así, los elementos jeroglíficos con valor fonético funcionaban como recursos que despertaban la memoria de los lectores que conocían previamente a profundidad diversos saberes de la tradición oral. El resultado era que palabra e imagen se conjugaban para lograr la construcción de la memoria histórica. Vean, este es el caso yo creo que más emblemático y que pueden todos reconocer. Si nosotros le mostráramos, hiciéramos un experimento muy rudimentario, en donde le mostráramos esta plancha a una persona que no conoce la historia, quizá podría decir algo, que hay una balsa, que hay un señor saliendo, que a lo mejor alguien canta o dice algo, que estos van transitando, que hay un glifo que no sabemos de qué es. Pero al momento que formamos parte de un contexto histórico y cultural, podemos hacer la lectura de esto, ¿no? Y si bien es cierto, podemos darle un cierto orden de lectura, no sabemos cuál va primero. Por eso es que no hay una sintaxis aún de la lectura de la imagen, como ocurre en el sistema, por ejemplo, zapoteco o en el sistema maya. Aquí están los calpuli, aquí están los señores, aquí están saliendo de la isla, transitan la fecha 1 pedernal, llegan al glifo del lugar, que es Culhuacán, y vemos a un personaje identificado por sus atributos, vinculado con el colibrí y emitiendo un mensaje. Y aquí es lo que está, esto es lo más interesante. Si supiéramos descifrar cada elemento fonético de este códice, ¿sabríamos qué está diciendo este personaje? ¿Sabríamos? No, pero estoy seguro que casi todos los que están aquí lo saben. ¿No? ¿Y por qué lo saben?
¿Por qué? Tradición oral. Por la tradición oral, ¿no? Esto de salgan, vayamos a conquistar. Vean, en el caso de los nahuas, la oralidad es fundamental para hacer el registro, para hacer la lectura, para hacer el ejercicio de interpretación del contenido de un códice. Gracias a la memoria oral y al registro escrito, hoy podemos conocer la forma en que los protagonistas de la historia consignaron su propia conciencia histórica. La vasta oralidad náhua prehispánica fue parcialmente reconstruida en tiempos coloniales tempranos, quedando atrapada en la luminosa prisión del alfabeto, como lo dijo Garibay. Hoy sabemos que la historia entre los nahuas se escribía y se cantaba. Así lo asientan testimonios de sabios nahuas que registraron su propia tradición, como Chimalpain, Tezosomoc y el conjunto de colaboradores de Fray Bernardino de Sahagún. Dato que es corroborado por evangelizadores como Durán, Mendieta, Motolinía y el propio Sahagún. Si bien no estamos en condiciones de asegurar que los cantos se escribían en tiempos prehispánicos, sí podemos acceder a su contenido, dado el venturoso uso del alfabeto para su registro. Disponemos de varias fuentes documentales de esta naturaleza, como fragmentos del corpus saguntino provenientes de los códices matritenses y del códice florentino, los romances de los señores de la Nueva España, y de especial valor, pues está resguardado en la Biblioteca Nacional de México, a diferencia de las demás fuentes, el manuscrito de Cantares Mexicanos, tesoro que es piedra angular y zócalo de la literatura mexicana. Aquí quiero recalcar este fenómeno del traslado de esta tradición oral. Hay de pronto algunas posturas pétreas en donde descalifican la labor historiográfica de los frailes, porque consideran que se escribieron todos estos documentos desde la evangelización, que son registros ya parciales. Claro que lo son, porque son hijos de su tiempo y son hijos de su contexto político, pero es lo que nos queda para acceder. Si no tuviéramos esa fuente o esos documentos cantados, ¿cómo íbamos a acceder a esa oralidad? Los etnólogos que trabajan con tradiciones orales sugieren que cada versión de alguna tradición, de algún relato, fenece o se transforma radicalmente a las 3 generaciones. ¿Qué ha pasado después de 500 años? No podría perdurar la tradición antigua si no hubiera sido registrada. Podremos pensarlo para cosas más simples, por ejemplo el corrido mexicano. Si no hubiese habido quien se pusiera a sistematizar toda la letra y la lírica popular del corrido mexicano y lo dejáramos en manos solamente de la tradición oral, ¿cuánto conoceríamos de ese corrido? Un fragmento mucho menor del que podemos acceder, ¿no? Entonces yo creo que debemos de por lo menos alegrarnos un poco de que como efecto de la conquista se haya podido conservar este registro en las fuentes documentales. Bien, de esta suerte, en esta ocasión trataré de llamar la atención en 2 creaciones textuales de alto valor estético que nos presentan una rica imagen de la conquista, cargada de alegorismo y cuya interpretación puede ayudarnos a comprender cómo es que sus autores participaron en la construcción de una nueva realidad colonial como parte de su transcurrir en el tiempo. Se trata de 2 piezas que se incluyen en el mencionado manuscrito de Cantares Mexicanos. Vean, este es un ejemplo de lo que mencionaba yo de los cantos. Sabemos, aquí hay varios elementos fonéticos que los podemos precisar, Inxochilincuical, no podemos saber, aquí adentro del Inxochilincuical, esto es algo bien interesante, ¿eh? Esto en sí mismo ya es un símbolo, no es un signo propiamente dicho, por la amplitud de sus significados. Pero además de esto, contiene una secuencia de glifos de la escritura, del Tlili, Tlapali, que son estas 2 vírgulas encontradas en un cartucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pareciera que indicara que esto se podría escribir. Y lo que estamos viendo podría ser una escritura de un canto en donde Macuilxóchitl le está tocando el huehuetl y cantando a Huehuecoyotl para que danzara. ¿Y qué diría el canto? No lo sabemos. ¿Dónde empezaríamos a leer para descifrar el contenido de esta plancha del Borbónico? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Acá?
No hemos desarrollado todavía una propuesta metodológica para interpretarlo, a diferencia, insisto, de los códices mayas. Vean, estos son algunos de los gentes que han dedicado o que han consagrado sus investigaciones. Vigil, que fue el que descubrió cantares mexicanos, que no sabían agua y nada más lo veía, y Peñafiel, que lo publicó por primera vez, Garibay, que empezó a hacer las primeras traducciones, y León Portilla, y en el centro de la Biblioteca Nacional, que es donde se resguarda este manuscrito. Esta es su antigua sede, la de San Agustín, ahora está en Ciudad Universitaria. Sin afán de aludir detalladamente a las aportaciones que nos legaron en orden cronológico Brinton en el siglo XIX, Garibay, León Portilla, George Godot, Todorov o John Birchholz, entre otros, sabemos que esta fuente, es decir, los cantares mexicanos, está relacionada con otros manuscritos, como los romances de los señores de la Nueva España, que está en Austin, Texas, y la miscelánea sagrada, que también está en la Biblioteca Nacional. Por ello, se ha convenido que varias de las piezas contenidas en ellas provenían de una tradición canónica que, como modificaciones, perduró tras la conquista. Como lo apunta Garibay, era natural que un pueblo que cantaba en todo momento como parte de sus rituales con los que se dirigía a sus dioses, continuara haciéndolo ahora con la nueva sacralidad. Tenemos, por ejemplo, varios cantos prehispánicos de antigua tradición, de muy antigua tradición. El primero, uno de los más antiguos, que se remontan a la tradición náhuatl, que se ubica en Tula, el del canto del Tohuenyo, después los cantos de Chalco, de la conquista que hicieron los mexicas del Altepe de Chalco, lograron ser trasladados en la época colonial. Los cantos a los que me referiré son el Mixcuicat, canto de peces, que se encuentra en el folio 43, recto al 46 recto, y el Atelequilizcuicat, canto de riego, del folio 56 al folio 60. Aquí están los folios aludidos. El esquema taxonómico de la oralidad náhuatl propuesto por León Portilla consiste en dos grandes troncos, los Cuicat y el Tlatoli. Este sistema nos presenta una gran diversidad de cada uno de ellos, a modo de géneros, podríamos calificarlos hoy en día. El Mixcuicat, el canto de peces, se trataría de un poema histórico equivalente a un Melahuacuicat, que es una especie de canto declarado o discurso cantado, como está sentado en los diccionarios del siglo XVI. Según los estudiosos enunciados, estos cantos deben de entenderse como una búsqueda de conciencia histórica. Tratan sobre temas que interesan a la vida de un pueblo, en tanto que atañen y afectan a toda la comunidad. La definición de un origen común o de un territorio son asuntos vertidos en estos cantos. Por ello, suelen relacionarse con relatos mitológicos con evidentes implicaciones religiosas, que se remiten a los tiempos míticos que vimos en las escalas mayores al inicio de la charla. Por su parte, sugiero que el canto de riego es un Yahuacuicatl, es decir, un canto guerrero, que impulsaba la guerra o que relataban los hechos en las batallas. Si de acuerdo a los criterios de clasificación convenidos por los especialistas, estos cantos no responden a una misma forma de ejecución ni a una intencionalidad, entonces, ¿qué tienen en común? ¿Responden realmente a los cánones primigenios de las creaciones nahuas? ¿Existieron realmente esos dichos cánones? Eso es una pregunta que francamente nunca podremos responder. Ahora reconstruimos esta oralidad y esta lírica a partir de lo que nos ha quedado escrito. Quizá algún día podamos leer el Códice Borbónico y poder dar alguna sugerencia para responder esto. Ahora francamente creo que no estamos en condiciones de hacerlo y solamente nos podemos ceñir a lo que dice el alfabeto. Lo que sí podemos afirmar con toda vehemencia es que si algún día logramos descifrar lo que dicen códices como el borbónico, va a tener que ser a partir de la piedra roseta de estos textos alfabéticos. No hay otra manera, de tal suerte que una metodología para empezar a interpretar esos cantos simbólicos es a partir de estos textos alfabéticos. Ya Garibay indicó que en tiempos coloniales la tipología poética náhuatl se reconfiguró.
quedando piezas que mezclaban elementos de distintos géneros. Esta sugerencia se antoja pertinente cuando vemos que en los dos cantos que nos ocupan se expresan giros emocionales de alegría y de lamentación. Sobre el proceso de gestación de ellos, cabe agregar que sin duda deben asociarse al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, centro de creación colectiva, donde convivieron la tradición renacentista y los saberes nativos, lugar en el que se produjeron textos como el Códice Florentino, el Códice de la Cruz Badiano, el Mapa de México Tenochtitlan y otros. Es decir, es el sitio donde acaeció el último intento mexica de resistencia y que de antaño sostenía una relación de odio fraternal con México Tenochtitlan, de tal suerte que documentos tlatelolcas tempranos insisten en destacar la cobardía mexica versus la valentía de los guerreros tlatelolcas. Esta confrontación queda saldada en nuestros cantos, pues en su encabezado se precisa que se trata de una creación conjunta entre mexicas y tlatelolcas, esta vez hermanados en su infortunio. El propio Garibay apunta que este canto debió ser transcrito a mediados del siglo XVI, debido a ciertos datos históricos que contiene, como la mención de la muerte de Fray Juan de Zumárraga, del 47, si mal no recuerdo, 48, en un momento en donde ya se había superado la discordia fraternal y antes de su representación, de la aparición de la Guadalupana en el Tepeyac de 1562, como está asentado en el diario de Juan Bautista. Dejando de lado las circunstancias extrínsecas de Cantares, deseo concentrarme en un aspecto que considero esencial de estos cantos y que no ha sido tomado en cuenta con puntualidad por los estudiosos. Me refiero al escenario natural trazado en ellos, al espacio y los elementos del paisaje que estructuran la geografía sagrada de los nahuas. Considero que este aspecto es relevante, pues la vida lacustre brindaba los recursos para el sustento al tiempo que era reflejo del pensamiento religioso y la cosmovisión náhuatl, como vimos al inicio de esta presentación. En el Mixcuícat, los cantores recrean la vida de los habitantes de los lagos de la náhuatl, lo que están anunciados como personajes, perdón, que ahora ya se trabó. Bueno, ahora que se destrabe, a ver si. Propongo que en el Mixcuícat los cantores recrean la vida de los habitantes de los lagos de la náhuatl, mientras que en el canto de riego el agua misma es el elemento central discursivo. Propongo que una revisión secuencial de los argumentos de estos cantos permitiría esbozar cierta continuidad cosmogónica. El autor o autores del Canto de Peces dividieron la obra en secciones que corresponden a distintos tiempos y que se pueden identificar con números presentándolos a manera de párrafos, como pueden ver aquí, ¿no? Se alcanzan a ver cómo los párrafos están divididos. Ah, ya volvió. Vean, este códice, que es el florentino, tiene la representación de la ictiofauna, de los peces que habitaban los lagos, y estos peces están mencionados en nuestro canto. Sigue la presentación de los protagonistas del canto. Algo es un fenómeno universal de la lírica, ¿no? Cuando alguien llega a cantar, el cantor siempre despliega el permiso para cantar o se presenta como cantor. Los mexicas que se declaran peces y viven en el lecho arenoso de las lagunas y reconocen su origen, ahora sí, como creaciones de Dios. ¿Por qué? Porque fue escrito a mediados del siglo XVI. Dice el canto: yo soy pez de la arena, tú eres un pequeño pececillo, ¿acaso un charal? Ya por nosotros se hace la fiesta del obispo, porque somos hechuras de Dios, sobrino mío. Recuerden esta estructura jerárquica comunitaria, ¿no? Donde algunos son tíos, otros son primos y los menores son los sobrinos. Acto seguido, nos presenta el cantor el recuerdo de los personajes del pasado prehispánico, que nos traslada a un tiempo en donde los nahuas vivían la gentilidad, es decir, donde eran paganos.
y esto provoca más bien pena. Por un lado, el desconocimiento de Dios los hacían peces imperfectos, y por otro, el dolor de la conquista que acabó con su pueblo recordaba al último Tlatoani y arroja el canto dato sobre la muerte, sobre su muerte en Acalan. Voy a leer 3 fragmentos, un fragmento un poco más largo. Suspiro por Tolocatzin, mi hermano mayor, Axologua. Deseamos a nuestros amigos, Axayacatzin, Cuauhtecomatzin. Están cantando ahora sus bellos cantos. Le responde entre las semillas de Chile la rana pequeña. Qué desdichados somos nosotros, amigo mío. Tú, escarabajo del agua, pececillo. Hemos ofendido a Dios. No somos algo que se pueda comer. Solo somos pececillos chichimecas. Somos menesterosos. Nos encierran en el agua los que junto a nosotros están ahora en México. ¿A dónde en verdad iremos? Aquí solo nos perderemos. En Acalan se enoja el dador de la vida. El pez ánade precioso de la red ya sale. Temilotzin está allá. Ha sido recogido el pez rojo, don Hernando. Don Pedro en verdad está junto a la gran ceiba. Estamos manchados de sangre en el pastizal de las cañas. ¿Quién entrará al agua? Porque nosotros somos solo pececillos. Se refiere al pez ánade. Vean, ahí están los peces, aves. Color rojo porque era un nombre alterno de Cuauhtémoc. Y recuerden esto, ¿no? Que lo colgaron en una ceiba junto a Temilotzin, ¿no? En lo que ahora es la zona arqueológica del Tigre en Campeche. Este sentir gira de pronto hacia el regocijo al reconocer el sentido de la vida para servir al Dios cristiano. Recordemos que para mediados del siglo XVI debieron ser pocos los individuos que habían vivido en carne propia la guerra de conquista, y que los colegios de indios habían propiciado el surgimiento de generaciones que ya habían sido formadas en la nueva fe. En este sentido, es muy probable que el pasaje bíblico de Pedro como pescador se presente para dotar de polisemia al canto. Ya empieza mi canto en el lugar de la lluvia florida, doy contento a Dios. Los peces, cual ave xuquechol y cual ave zacuán, reverberan en el agua de jade. Alegrémonos, sobrinos nuestros. Yo cantor con carrizos preciosos, con cascabeles de oro, les doy ahora contento. Lo admiro. Yo, pez color de arena, junto a los demás me nombra ahora el dador de la vida. Junto a los otros andamos danzando. Vinimos a darle contento. Elevemos nuestro bello canto. Solo somos pececillos, aunque no estemos para siempre aquí. Sin embargo, este regocijo es frágil, algo muy común en la lírica náhuatl. Pasan de un polo emocional al otro. Aludir al recurso de la fugacidad de la existencia, uno de los principios filosóficos esbozados en los cantos prehispánicos, se devuelve ahora, el autor regresa a la realidad con la destrucción de su mundo. A la tierra seca nos arrojan, a nosotros peces, a nosotros mexicas, en el pastizal saltamos, nosotros ranas de los carrizales. La guerra florida sobre nosotros la extiende, las casas humean y nos lo provoca Santiago. Es fuerte, ¿no? Tener presente. ¿Okay? Vean, es lo que queda del altar mayor de Tlatelolco del siglo XVI. ¿No? Es Santiago, ya lo conocen, estoy seguro que muchos lo conocen, ¿no? Santiago no matando moros, sino matando indios. Hay una asociación natural entre el canto y el arte tequitqui, ¿no? Indígena del siglo XVI. Haciendo un paréntesis, la mención de Santiago tiene especial valor considerando que precisamente se adoptó a este santo como patrón de Tlatelolco. Podemos observarlo en canto. La adopción del cristianismo debió ser un acto irreversible para los mexicas, que por fuerza debieron resignarse, quizá como un mecanismo de sobrevivencia. Nos dice el canto: en tu libro, en medio de tu pintura, te hizo ver algo el Dios único. A ti, Tapia, a ti, Motelchiu, nos hace llorar. Eso nos provoca tristeza. Así
ya se va la mexicanidad, nos dispersan a nosotros, a los peces, lo hace Santiago, cada uno de nosotros se va, y así abandono a mi hermano, a Tapia y a ti, Juan. Yo, pez precioso, dentro del agua vivo, junto a las flores de los carrizos color de jade, anda brotando, la busco, ahora busco la palabra de Dios. El dilema existencial que experimentaron los mexicas es una constante en los cantos. Si en antaño los poetas se preguntaban sobre la veracidad de la existencia y su fugacidad, buscando consuelo en la amistad y el placer de los aromas de las flores y tonos de los cantos, ahora la duda existencial se trasladaría al sentido de la vida en el contexto cristiano, asumiendo la sumisión religiosa y la pesada carga de la sujeción política. Voy a leer un fragmento que sí está un poco más largo. Solo vengo a decirlo, yo, mosca preciosa, estamos acabando con nuestro corazón, estamos acabando del todo por la esclavitud, por el tributo, nosotros, peces blancos. Ha venido ya lo frío, lo helado, por breve tiempo se busca el calor, nosotros, ranas mexicas, por siempre, esta es la verdad. ¿Acaso aún saben de nosotros nuestros hermanos mayores que han ido a yacer al Quenonamican, como el señor Axayacatzin? Mis hermanos menores, estamos entre cañas, escondámonos, ya vienen otra vez, el musgo acuático está por todas partes en el agua agitada, nos vienen oprimiendo. ¿A dónde en verdad iremos? En distintas partes del agua estamos, somos renacuajos. Aquí es bien interesante notar que ya se reconocen como peces blancos. Recuerden la idea de blancura como pureza, ¿no? Occidental. Ya no son peces de colores, ¿no? Con un despliegue creativo y racional, el canto resuelve el dilema erigiendo una verdad irrefutable. El cristianismo significa la salvación espiritual pero también derrota. La metáfora del mexicano como pez permite jugar con la red como propiciadora de la evangelización y como arma mortal en la guerra. En el tiempo de mi aflicción, yo mexica, en el lugar de los carrizos de Hades, yo ando. Allá espero la palabra de Dios, en su casa. Sobrinos nuestros nos han quitado el agua, el dador de la vida. A nosotros que somos pececillos, en verdad ya es el fin. ¿A dónde en vano iremos? Quien quiera que sea tu amigo, cayó en la red. Huyamos nosotros, amigos nuestros. Hemos salido juntos en Azomolco, nosotros pececillos. Mañana, pasado mañana, en la red de alguien iremos a caer. Solo nos sangraremos, sin embargo, alegrémonos. Se entristece mi corazón, donde está el ombligo del agua. Nosotros estamos los mexicas, nosotros pececillos. El colorido del canto es tremendamente dramático, pues exhibe profundamente el pesimismo mexica ante la consecuencia histórica de la derrota. ¿Acaso sentencia burlona hacia sí mismos? El canto concluye con este párrafo: nunca se extinguirá la servidumbre de todos los peces, aunque sean muchos los que te atrapen. Vasallos, nosotros todos viviremos en el agua. Ahora bien, además del valor metafórico de los peces, el agua jugó un papel fundamental en el lenguaje simbólico sagrado para ambas tradiciones culturales. En el caso de los nahuas, el agua era objeto de veneración y era honrada a través de un complejo religioso de dioses, diosas y sus asistentes. Su fuerza vital se sumaba a la de las plantas para derivar en el paradigma religioso agrario mesoamericano, la fertilidad. Por otra parte, su poder destructivo participaba de la secuencia de las eras o soles. El agua formaba parte del Atla-Chinoli, agua chamusquina. ¿Qué significaba la guerra en sí mismo? De hecho, la sangre misma era calificada como agua sagrada. De esta forma, entre los nahuas había una tipología en torno al líquido vital.
En el canto de riego, perdón, es que la oscuridad, en el canto de riego se despliegan distintos valores del agua, no solo como el hábitat de los mexicas en tanto habitantes como peces que son con los que se identificaron ellos, sino también como reminiscencia de la sacralidad antigua y a la vez del valor cristiano del bautismo. Vean, esto es muy interesante porque es el Atlachinoli. Este no es de un códice de la náhuatl, que es del códice Huamantla, un códice de 8 metros. Es un Atlachinoli muy grande, muy hermoso. Pero Garibay ya lo había dejado ver en 2 o 3 líneas en su llave del náhuatl, que los difracismos pueden tener una expresión glífica. Tenemos el del Xochilincuicatl, aquí tenemos el del Atlachinole, y hay más, obviamente el del Altépetl. Alt y Tépetl es otro difracismo simbólico muy fuerte en la expresividad escrituraria náhuatl. Vean, esta es la caja de agua de Tlatelolco. El pasaje, hay diversos pasajes. Aquí es un fenómeno que Salvador Guillem identificó bastante bien, con mucha pertinencia. El agua llegaba precisamente a la línea donde se dividía la pintura para denotar la vida subacuática y la vida ya sobre la superficie. Digamos, a partir de este nivel estaban las canoas, los carrizales, y acá abajo estaban los peces, los patos buceadores, y acá al fondo se erigía una cruz con un sustento acuático. Todavía se puede ver la reconstrucción de esta pintura, ojalá puedan ir a conocerla. Y los autores de esta caja de agua, no es una clase de estilo, pero no pueden negarme que están estrechamente vinculados con el Códice Florentino. Son los mismos peces que están consignados en la fuente. Este no es un pez, aquí está la canoa, ¿no?, el personaje, pero sí las plantas acuáticas que se encuentran en otras representaciones plásticas, como la del Divino Salvador en Malinalco. ¿Recuerdan esta pintura dominica, ¿no?, del convento dominico? Bien, volvamos a nuestro canto de riego. Como en la pieza anterior, el canto inicia con la presentación del escenario y la ubicación histórico-temporal. Dice el canto: en las aguas azules se yerguen los sauces preciosos, aquí en Chapolcotitlan, donde brota el agua color de jade. Allí vinimos a llegar nosotros los mexicas. Así vino a llegar ahora el capitán a México, lo fue a encontrar Motecuzomatzin. Dado que el canto nos sitúa en vísperas de la conquista, el valor del agua está en consonancia con este momento, como elemento de la guerra. Hace salir humo, ya vino a entrar el conquistador, el capitán, todavía se vive. Los señores, el Tlacatecal, el de Atlisco, el Tlacoscalcat, el conquistador, vinieron a verter agua a los señores principales. Así se entregó la mexicanidad. Vean, el agua es destructiva en este caso, acaba con un mundo, con una época. Hemos venido a admirar dentro del agua, nosotros tlaxcaltecas, cómo se vierten las aguas a los príncipes de México. Cuando el señor Motecuzoma acarrea el agua con su vasija antigua, con flores acuáticas que hace giros, se va envolviendo su ciudad. Así se entregó la mexicanidad. El hecho de que se hable de los gobernantes, que los gobernantes vinieron a verter agua, se refiere precisamente a la práctica de la guerra, equivalente a lo que para nosotros sería prender fuego, como un acto destructivo. El rompimiento de los contenedores del agua vale pues como la destrucción de las armas. De aquí que este canto se haga continua alusión con sumo aprecio a las vasijas de barro con las que se acarrea el agua. El canto de riego es en realidad un canto alusivo a la guerra florida. Mucho se requiere, dador de la vida, se rompe nuestra vasija de barro, nosotros los mexicas la rompemos. Se eleva el llanto, son escogidos en la puerta del águila, donde son reconocidos los guerreros. ¡Ey, sobrinos míos,
escuchen mi palabra que dispone el tributo. Hemos llegado a nuestro vertedero de agua. Elevo mi llanto, me aflijo yo cantor, he hecho pedazos mi jarrito precioso. Como agua de jade salpica la lluvia, llovizna cae junto a mi ropa. Mi aguador florido Guanatzin ha venido a darme agua, mis tíos tlaxcaltecas y los chichimecas. La flor de la chamusquina, la flor del escudo, está brotando con ese riego. Hay gran estrépito, la flor yacazóchil se esparce sobre nosotros. Vean qué interesante es, además de que reconocen la afiliación con los nahuas tlaxcaltecas, como venir a dar agua es venir a provocar la derrota, ¿no? Estos breves fragmentos dejan ver la derrota de una manera sutil que se expresa ahora con la transformación de las aguas bendecidas por Zumárraga. Don Fray Juan, obispo, fue purificando con agua preciosa, con ello roció a nuestra ciudad y a todo el Anáhuac. Además recuerden el acto mágico simpático que tiene la religión cristiana. Si tengo un contenedor muy grande de agua y le vierto un poco de agua bendita, todas se bendicen automático, ¿no? ¿Acaso en verdad allá se fue nuestro amado Padre el Obispo? Fue purificando con agua preciosa todos los rincones, con ella roció a nuestra ciudad. Esto es interesante porque, insisto, no crean que Zumárraga anduvo por doquier bendiciendo la ciudad. Habrá hecho un acto y punto, ¿no? Vayamos a Chapultepec, en la orilla del agua preciosa, se refresca la hermosa ave quechol. La flor Mapaxóchil va cerrándose. Nuestros cántaros, color de jade, se van quebrando. Bien, así vayamos adelante, vayamos con cuidado. Allá nos reuniremos donde está el Tunal, donde es México. Siguen en el canto algunos párrafos que se refieren a un viaje por las grandes aguas, es decir, por el mar. Este dato revelador, pues, nos podría dar luz sobre el autor que nos dejó este canto, su testimonio. ¿Por qué? Perdón, es que no leo bien. ¿Por qué? Porque sabemos que varios mexicas varios de los que estuvieron en Tlatelolco fueron a España. Y es muy probable que si un cantor dice que va a España o que cruza las grandes aguas, no creo que hayan sido muchos tampoco, ¿no? Bien, voy a leer de nuevo esta parte. Este dato revelador, pues, nos podría dar luz sobre el autor que dejó escrito este canto a manera de un testimonio de un viaje a España, quizá llevado por Cortés en sus primeros viajes. Recordemos que varios guerreros fueron llevados a España para ser juzgados y que algunos de ellos prefirieron arrojarse al mar. Veamos lo que nos dice nuestro cantor. Contemplamos en la gloria del dador de la vida las olas de las grandes aguas junto a nosotros que se extienden. Que no vayamos a perdernos en el ombligo del agua, allá donde hace giros. Ha venido a estristecerme, sobre nosotros se posan las gotas de rocío que punzan. ¿A dónde en verdad iremos? El interior de la barca es un lugar de temor. Sobre nosotros sale el agua de jade, la que espumea. La cuerda hace ruido y vuela el pez. Véanlo cómo vuela. La blancura se extiende, el amanecer se levanta. Contemplamos en el agua donde está la neblina. Allá se alegran, se divierten los peces mariposa. Tengo mucho miedo, tengo miedo. En el agua se reflejan los rayos del sol. Sobre nosotros se levanta vapor de agua marina. Solo Él hace descender el estandarte. Ya da voces Coahuil, ya lo dice, amigos nuestros. De este modo será aquí, nosotros pereceremos. Sobre Él hace descender el estandarte. Así espumea tu gran agua, dador de la vida, Dios. Sé bueno conmigo, haga otorgamiento tu corazón. No haga más la guerra, ¿a dónde en verdad iremos? Solo doy voces, se disgusta el dador de la vida, Dios. Sé bueno conmigo, haga otorgamiento con mi corazón. No hagas ya la guerra.
Ya vino a levantarse la aurora, ha venido a salir la imagen de Dios, el sol. Hágase petición al dador de la vida. Que sea conocido vosotros, príncipes, que sea admirado cuánto hizo por nosotros. Invoquemos a Dios único, quizá con esto se haga el día en que estemos juntos y a su lado, porque solo somos sus vasallos. Fuimos a admirar allá en el mar, nosotros los mexicas, allá nos dio órdenes él, el emperador nos dijo, ir a ver al Santo Padre. Solo de este modo nos envió a Roma y nos dijo, ir a ver al Santo Padre. Vean, esto es bien interesante porque yo creo que no hemos prestado atención a este hecho. Yo creo que sí describe un viaje. Los cronistas que hablan de los nahuas que fueron allá, como Motolinía, ¿no? Sí hablan de este temor que tenían los indios en el traslado. Anglería, Herrera también se refieren, que varios murieron en el trayecto, incluso cuando volvían, regresaban felices porque habían visitado otro universo prácticamente, ¿no? Yo creo que estos fragmentos de este canto dejan ver esa experiencia sensorial de haber enfrentado un viaje marino por todo el Atlántico. Finalmente, el cantor rememora a sus gloriosos antepasados, quizá presentiendo su reencuentro con ellos, aludiendo a la distancia que hay entre él y el Kenonamikan, circunstancia de especial atención, pues con ellos se trata de equiparar a esta dimensión con la casa de Dios. En Kenonamikan, allí hay descarnamiento, en el interior del cielo hay jades y turquesas, allá están puestas en orden los príncipes en la casa de Dios. Como rojo quechol ando volando, y también anda el señor Oquistli, como águila de plumas preciosas vuela Tlacotzin. Ellos viven ahora en la casa de Dios. Estas interpretaciones, quizá por momentos aventuradas, dejan ver una actitud de resistencia por parte de los poseedores de los saberes nativos, que de una u otra forma buscaron estrategias para que perdurara su conocimiento. La voluntad de preservar un pasado glorioso y dejar constancia de la manera en que se sucumbió para dar paso a una nueva era quedó atrapada en estos cantos. Sin duda, la labor de estos indios latinizados fue portentosa, en tanto que actuaron conscientemente ante la nueva circunstancia histórica. Estos cantos dan un sentido de continuidad cultural a sus artificios, entre los que se pueden destacar una profunda conciencia histórica expresada sentidamente, en este caso, de manera literaria. Muchas gracias. Perdón, nada más, esto no lo tengo contemplado en la presentación, en la lectura, pero vean la continuidad plástica. Este es el Códice de Tlatelolco, más o menos 1580 y tantos, ubica esta fecha. ¿Y ya vieron a los guerreros? En una danza de guerra, donde ellos son peces. Las danzas de guerra, si bien se ubican en la España medieval, también aquí existían, como la conquista de Chalco. Y obviamente, ¿cómo se sintetizan? Con las danzas de conquista. ¿Es acaso esta una de las primeras danzas de conquista? No, la del Códice Tlatelolco. Bien, perdón. Muchas gracias al doctor por su participación. Creo que aquí nos hace evidente que porque uno de sus proyectos en la Biblioteca Nacional, uno es el de la pasión de Cristo en los códices, en los textos náhuatl de la Biblioteca Nacional, así como el repaso sobre los textos náhuatl, sus dimensiones en esto donde es investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Pues quisiéramos entonces ahora dar paso a las preguntas que ustedes quieran plantear. Sí.
Gracias, felicidades, interesantísimo, doctor, muy muy bonito el tema. A mí personalmente me pareciera encontrar en la lírica del poema una analogía con un cierto modelo prehispánico que no necesariamente correspondería al momento histórico y político, ¿no? Sino más bien como una forma de expresión casi existencial. Esta fatalidad, por ejemplo, a la que alude con Señor Santiago, me recuerda mucho a esos poemas de en verdad se burla de nosotros el dador de la vida, somos canicas en la palma de su mano, nos agita, se ríe, ¿no? Esta idea como similar al ananqué griego, ¿no? Una fatalidad inexorable a la cual está sujeto el ser viviente, pero por otro lado me parece un puente maravilloso con lo cristiano, en el sentido de que esta figura de los peces me recuerda mucho la de las ovejas del cristianismo, la oveja sacrificial, ¿no? Aquella que es pescada, Cristo es el cordero, el buen pastor que da la vida por las ovejas, etcétera, y que me pareciera que entonces el pez se establece con fundamento en esta metáfora del pescador de hombres, que también es evangélica, una contraposición con las ovejas, que las ovejas no eran de acá, pero los peces sí, ¿no? Entonces me parece una construcción analógica brillante. Y una pregunta, doctor, ¿el Quenonamican qué era? ¿Se podría considerar una categoría prehispánica o es una categoría similar a la de los campos elíseos europeos? No, gracias. Muchas gracias. El Quenonamican es equivalente al Mictlán, simplemente la descripción de lo que ocurre ahí. El Quenonamican es el lugar donde hay descarnamiento, donde quedan solo los huesos, digámoslo, ¿no? Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, pero nos falta hacer mucho más exégesis para poder reconstruir ese canon. Sí, Garibay propone y dice, debió de haber un canon filosófico expresado en los cantos, y yo creo que esta fatalidad es contundente, es un caso. Yo creo que habría que ampliar la muestra en un corpus mucho mayor y seguramente yo creo que el modelo sí resistiría la prueba, solo que hay que buscar los enunciados donde está, ¿no? Pero sería estupendo. Yo creo que hay tesis en filosofía que se podrían hacer ubicando esos fragmentos para recrear incluso, si me permiten decirlo, corrientes de pensamiento entre el mundo prehispánico náhuatl. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, cuando tenemos algunos cantos en donde ellos quieren explicar la razón de su canto, varias voces toman la palabra para expresar un parecer y esas voces pueden ser discordantes, señal de que estos cantos se componían en colectivo, no en lo individual. Sí, resulta muy significativo que aparece la voz de los tlaxcaltecas, por ejemplo. Por ejemplo. Llegamos los tlaxcaltecas y luego la mexica. Sí, y en otros fragmentos hablan los huejotzincas. Sí, es polifónico. Eso es bien interesante todavía. Buenas noches, Pedro García. Yo sí tengo algunas cuestiones. O sea, le felicito por la presentación que usted hace el día de hoy. La verdad, lo deja uno anonadado. Pero también me quedan algunas otras cuestiones, ¿no? Que si estos hermosos cantos que son tan significativos, ¿por qué apenas presentarlos hasta hoy, después de tiempo? Ahí están guardados. ¿Por qué no se divulgan? ¿Qué es lo que les está faltando para ser más dentro de la mexicanidad de hoy día? Eso sería por una parte, ¿no? ¿Qué es lo que se temería de alguna forma? ¿Hay algo oculto en presentar esto? ¿Tienen temor a que si esto se sabe o se divulga de una forma pueda perjudicar? Porque la verdad, por lo que usted presentó, fue hermoso. Por eso dice uno, bueno, ¿por qué mantenerlo allá abajo y no ponerlo hasta arriba? Gracias. Bien, gracias, don Pedro. Mire, en realidad es relativamente reciente el descubrimiento de estos documentos porque fueron encontrados en 1884 por Mijik.
O sea, no transcurrieron todo el tiempo colonial, donde quizá algunos sabios los pudieron haber leído y traducido en esa época. No, su conocimiento, su hallazgo es de finales del siglo XIX. La primera publicación que hizo Peñafiel es de 1901 y 4. Cuando Peñafiel publicó las fotografías, a lo mejor esto fue una misión mía, el manuscrito de Cantares Mexicanos son 286 folios y son 13 obras diversas. Hay unas fábulas de Esopo traducidas del latín al náhuatl, hay una Pasión de Cristo, hay una vida de San Bartolomé, y el primer opúsculo es en la colección de estos cantos. Por eso el manuscrito se llama Cantares Mexicanos y está en la Biblioteca Nacional de México. Ahora ustedes pueden acceder digitalmente a todo el manuscrito. Ya fue publicado en facsímile en el 94 y en el 2011 salió publicada la traducción. Esto es muy triste, hay que reconocerlo, no es un artificio político ni hay una intencionalidad en su rezago. Tristemente, por ejemplo, el Códice Florentino no está traducido íntegramente al español hasta la fecha, 2019. Fue terminado de traducir al inglés por 2 personajes entre 1956 y 1979-80. 2 personajes lo hicieron. Ahora trabajamos alrededor de 20 gentes para traducirlo al español y no terminamos. La primera traducción que Cantares Mexicanos tuvo completa, la colección de cantos, fue al inglés y la hizo una persona sola. Fue publicada también en los 90 por Stanford University, John Birchholz. Esta traducción que hicimos entre 4 personas, comandadas por León Portilla, apareció, digamos, ya en los 2000, en 2011-12. Y bueno, quedó dispuesta ahí ya para la publicación. Es amplia, es un tiraje amplio, está accesible de manera digital, con acceso abierto, no hay ninguna restricción. Lamentablemente sí debemos reconocer que nuestra universidad no es la mejor distribuidora de libros. Yo creo que es la empresa editorial más grande, pero la peor distribuidora, ¿no? Pero se puede conseguir todavía, ¿no? Entonces no hay ninguna intencionalidad política para esconder nada. Doctor Equiguas, pues felicitarlo porque esta lectura estuvo preciosa, la melancolía, la tristeza de los cantos nos los hizo usted partícipe. Felicidades. Aunque me voy a desviar un poco de la última imagen, la del Códice Tlatelolco, quería preguntar, más bien lo que traen son flores, ¿es correcto? Son flores, pero están vestidos de peces. Vestidos de peces. Sí. Pero si es guerra, ¿por qué traen flores? Acuérdense que es guerra florida. 1, 2. Obviamente cuando vemos nosotros un despliegue hoy de una danza, siempre se ofrenda flor. Gracias. Bien, ¿alguien más? Maestro, ¿qué opinión tiene usted respecto a las frases que aparecen en muchísimos de los cantares mexicanos, revisando el facsimilar publicado por León Portilla? Por ejemplo, toticoto, toticoto, en otro cotocoti, tico, 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 toco, tico. Es decir, eso parece más bien señales de cómo tocar el teponazcle. Ahora, entender cómo tocarlo, sacar el ritmo, pues va a estar muy complicado. Eso y la palabra oguaya por aquí, oguaya por allá, es como un aleluya o como yea, no sé, algo parecido. No, bien, vamos en orden. Son 2 conjuntos de frases no léxicas que se incluyen a lo largo de los cantos. El primero, los que mencionan los tocotines, ustedes han oído hablar de esto, ¿no? Es un recurso que también Sor Juana utilizó para los villancicos que ella elaboró muy posteriormente. Grandes musicólogos como Vicente T. Mendoza trataron de descifrar alguna notación musical a partir de estas sílabas, pensando que el teponazcle tiene una escala pentatónica y que podríamos como hacer equivalencias a algunas notas y hasta su quinta con estas sílabas.
El modelo de Mendoza no funcionó. Musicólogos alemanes han también tratado de encontrarle un desciframiento a la notación musical, y no suena nada descabellado. ¿Por qué? Como dijo el compañero, si estos son traslados y los cantos se podían cantar, entonces debería de haber alguna indicación de esta notación, ¿no? Como lo vimos en esto, ¿no? De que está la escritura con el canto. Si la notación existía, seguramente los nahuas la tuvieron que adoptar de algún otro pueblo, porque los mexicas fueron un pueblo muy, pues perdón que lo diga, si alguien es muy pro mexica, era un pueblo advenedizo, ¿no? O sea, había una raigambre civilizatoria milenaria mucho antes que la de ellos. Un investigador, Tavares, encontró un documento de cajonos en la Sierra Zapoteca que son cantos zapotecos parecidos a los cantares y tienen las mismas indicaciones de este fraseo silábico. Eso es un dato revelador. Eso ha venido a transformar nuestra idea de qué función tenían, porque refuerza la hipótesis de una notación, pero no la hemos logrado descifrar. Esa es una. La otra, respecto a las otras emisiones de voces como guaya, guay, guay, ¿no? Aparecen entre los versos. El tocotico no, aparece al final de cada párrafo y cuando empieza otro segmento del canto. Y sí, hay cantos, no estos dos, pero hay unos cantos donde dicen, el teponastre debe saber tocarlo bien y debe de meterle la mano en el centro y la mano al lado para poder dar dos golpes y después repetir. Eso no se ha logrado descifrar. Es como cuando compramos un aparato nuevo y no estamos muy avesados y leemos las instrucciones y no podemos armar el mueble, ¿no? Un poco ocurre con esa instrucción de cómo tocar el teponaztle y el huehuetl. A ese conjunto de indicaciones, de instrucciones para dramatizar los cantos, en la técnica textual se llaman didascalias. Cuando ven ustedes una obra de teatro, dicen, y entra tal personaje riendo y se hinca o grita, o en el fondo, tras bambalinas, se escucha un trueno, ¿no? Los cantos tienen esto. En varias piezas de las Pasiones de Cristo que se representaban teatralmente, tienen esas indicaciones. Para que suene la trompeta, para que suene el teponaztle, el huehuetl. Es muy triste cuando musicólogos como Mendoza hacen un esbozo de toda la instrumentación prehispánica, conocemos estos cantos y vamos a Zócalo a dar un paseo y escuchamos 50 veces el mismo compás durante 50 horas. No, pues algo pasó, algo ocurrió, algo se perdió, ¿no? Y los oguaya tienen otro valor. Eso ya lo estudiaron unos americanos y yo creo que lo hicieron de manera atinada. Intercalados entre cada palabra, de repente se corta. Voy a decir una barbaridad. Van a decir Chapultepec y dicen Chapul, guá, 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 Tepe, guá, 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 ¿no? ¿Para qué servían? Pues sí, para lo mismo que hacemos nosotros con un la, la, la. Para completar los tiempos, para colocar el acento en un compás, ¿no? Y esto lo han estudiado, insisto, ya unos americanos y funciona, sí funciona. Ese es el valor de los oguaya, guay, diferente al de los tocoticos, ¿no? Cuando Seller, aquí hay varios compañeros del Seminario de Cultura Náhuatl que coordina León Portilla, Seller tradujo algunas piezas de cantares mexicanos en el entresiglo del 19 y del 20. Él decía, ¿cómo voy a traducir eso de lo guaya, guaya al alemán? Entonces él atinadamente le puso como si fuera bávaro, porque descubrió cuál era su función, aunque no era muy atinada la propuesta, ¿no?
podemos observarlo